Claro que sí, Julio. ¿Ustedes me escuchan a mí? Te Perfecto. escuchamos. Bueno, no, muchísimas gracias. Es para mí un gran gusto, un gran honor estar con ustedes el día de hoy. Precisamente como decía Julio, celebrando ese trabajo maravilloso que está haciendo Red Ciudadana por fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones y, por supuesto, esa conversación de transformación digital, esa conversación de transformar el Estado, la administración pública a través de tecnología, pues es una conversación, digamos, un poco inocua si no la pensamos también en clave de seguridad. Un poquito lo que quiero que nosotros hablemos el día de hoy en estos minutos es cómo nosotros en la medida que vamos construyendo ese futuro digital del país, vamos avanzando en ese proceso de utilizar computación en la nube, fortalecer la conectividad de las entidades, fortalecer las distintas capacidades que tienen, no solamente desde lo institucional, sino incluso desde lo personal, lo individual, los funcionarios. Se vuelve importante también enseñar cómo podemos garantizar que estos ecosistemas que vamos construyendo para lo público también sean unos ecosistemas seguros. ¿Eso por qué es importante? Me atrevería a decir por lo menos por dos cosas que igual también ya las profundizaré en la presentación, y es, en últimas, la fortaleza de una democracia, la fortaleza de la administración pública está en que sus administrados, nosotros los ciudadanos, confiemos en ella. Y si nosotros vemos que están utilizando tecnologías, pero esas tecnologías se están generando ni siquiera por una, por una mala voluntad de la administración, ni mucho menos, sino simplemente porque terminan siendo vulnerables a actores maliciosos, vulnerables a criminales, vulnerables a agentes terroristas, terminan viendo que sus datos, su información, sus servicios públicos digitales no están prestados de una manera óptima. Lo que vamos a ver es precisamente que esa confianza en lo digital va a caer y en últimas esa confianza en la institucionalidad va a caer. Y esto no son casos hipotético, sino creo que algo muy patente que precisamente vimos hace algunos meses, creo que ya algo más de un año, precisamente ocurrió en Holanda, como cuando uno de los sistemas que se colocaron de inteligencia artificial para entregar subsidios a las personas no funcionó adecuadamente, y eso en últimas terminó generando no solamente un caos desde lo técnico, sino también un caos desde lo político, que en últimas terminó costándole la cabeza al primer ministro del país. Entonces, la conversación de seguridad digital es una que tiene que ir aparejada con la de transformación digital. Precisamente un poco en esa clave es que nosotros hemos estado trabajando hace ya algunos meses, hace ya un tiempo importante con Julio y con el equipo de Red Ciudadana para crear esa conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad y, como me gusta a mí hacerlo precisamente en las capacitaciones, en entender que en última nosotros tenemos, por decirlo así, un músculo de la ciberseguridad que nosotros tenemos que ir ejercitando. Y la manera que lo ejercitamos es a través de capacitación, es a través de simulacros, es a través de trabajo práctico, es a través de el ejercicio de esa conciencia de la seguridad digital. Y precisamente ese es el trabajo que nosotros hemos venido tratando de hacer. Porque esta es una conversación que le debe importar a Guatemala, simplemente colocando algunos puntos sobre la mesa. Lo primero es, miremos cómo estamos, qué pasa con Guatemala en el escenario internacional. Lo primero es el año pasado, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sacó una nueva versión de su índice de ciberseguridad en el que se encarga precisamente de estudiar cómo está cada uno de los países del mundo, o la mayoría de los países del mundo, en temas de ciberseguridad. Para eso los analiza bajo varias categorías y después los coloca en una puntuación atendiendo a qué tan evolucionados, qué tan desarrollados están esos esquemas de ciberseguridad. Esto incluye la parte de políticas públicas, incluye la parte de capacidades, incluye la parte de talento, incluye la parte de cooperación, como ya vamos a ver en un momento. ¿Y qué encontró entonces ese estudio de ciberseguridad de Guatemala? Lo primero es que, si bien se han hecho unos avances importantes en el país, aún también hay un camino importante que avanzar. Precisamente lo que encontró el estudio es, lo primero, que Guatemala tiene una brecha frente al medio global, que es de 65,7, y lo que muestra que el país tiene unas necesidades aún importantes en temas de capacidad de ciberseguridad. También he encontrado que hay una implementación limitada, destacando que hay acciones gubernamentales importantes, pero con una implementación limitada, y precisamente eso llevó a que
Guatemala fuera clasificada en el Tier 4 de CIMOS. Acá simplemente para explicarles, el tier más alto es el Tier 1, que son los países que están liderando la conversación a nivel global en ciberseguridad. El tier más bajo es el nivel 5, que son los países que recién están comenzando su conversación de ciberseguridad, y Guatemala se encuentra en el Tier 4. Eso, digamos, que nos muestra que si bien, digamos, Guatemala está por debajo del promedio global, en realidad se encuentra bastante en línea con lo que está pasando en otros países, digamos, en vías, digamos, menos desarrollados, en vías de desarrollo también, que se encuentran entre el tier 3 y el tier 4, que son 105 países, es decir, la mayoría de las naciones que aún tienen trabajo que hacer en ciberseguridad. ¿Qué pasa también cuando nosotros lo miramos de cara a las Américas? Lo primero es, en las Américas solamente hay dos países que alcanzan el Tier 1, que son Brasil y Estados Unidos, y cuatro países están en el Tier 2, que son Canadá, Ecuador, México y Uruguay. 10 países están en el Tier 3, como por ejemplo Colombia, y eso muestra que Guatemala tiene unos ejemplos regionales cercanos que muestran que hay un progreso factible posible. Es decir, hay unos desafíos que tenemos que enfrentar, pero esos desafíos ya han sido atendidos, desarrollados y superados por otros países de la región. Entonces, la oportunidad de crecimiento, si bien el diagnóstico no necesariamente es completamente positivo, es que sí hay una oportunidad de mejora muy importante para el país. Y es entonces lo que se analizó y que vamos entonces nosotros mirando que tiene el país. Lo primero, tenemos unos avances importantes en medidas legales. Hay unas conversaciones ya sobre legislación de protección de datos, sobre temas de notificación de brechas, de infraestructuras críticas, de institucionalidad de ciberseguridad y delitos cibernéticos, precisamente para cumplir con los estándares requeridos por el Convenio de Budapest. También vemos que hay una importancia de establecer un CSIRT, un Cyber Security Incident Response Team de Guatemala y CERTS a nivel nacional y sectorial para fortalecer esas capacidades técnicas del Estado, también avanzar en medidas organizacionales, para lo cual es importante contar con una estrategia nacional de ciberseguridad, con un plan de acción implementable, por ejemplo, pensando en la iniciativa 6347 que ha sido de debate en el Congreso de Guatemala. También el desarrollo de capacidades, que es precisamente lo que buscamos hacer con la capacitación, y la cooperación, que es también la posibilidad que tiene Guatemala de continuar colaborando con espacios multilaterales, como por ejemplo puede ser el CECIC Américas de la OEA y también la 4 de la Unión Europea. Un poco continuando en ese análisis de fortalezas y brechas en Guatemala, hay otro índice interesante, que es el National Cybersecurity Index, que nos da una visión un poco parecida a la que nosotros acabamos de mirar con la UIT. En ese índice, Guatemala obtiene un puntaje de 32.5 sobre 100, o sea, con las últimas mediciones que se hicieron en mayo de este año. Y lo que encuentra con avances positivos es el tema de defensa cibernética militar, el tema de lucha contra el cibercrimen, el tema del avance en educación, hay con esfuerzos importantes del Ministerio de Defensa, la creación de un departamento de ciberdelitos en la Policía Nacional, las capacidades forenses digitales del INACIF y también el comienzo de surgimientos de programas de capacitación en posgrado en estos temas de ciberseguridad. Igualmente, identificar áreas críticas que es importante avanzar, como nosotros mencionábamos, la necesidad de tener una política nacional estratégica, eh, establecer unas condiciones y un marco legal para lo relacionado con infraestructuras críticas, también establecer un análisis nacional de amenazas, precisamente para poder hacer ese análisis de amenazas y hacer un análisis de riesgos, establecer medidas concretas legales para la protección de datos personales y también la gestión de crisis cibernéticas, precisamente fortaleciendo las capacidades de los, eh, de los digamos, los distintos actores y fortaleciendo ese ecosistema de gobernanza digital. Entonces, ¿cuáles terminan siendo las prioridades estratégicas para avanzar que entonces tiene Guatemala de cara a este diagnóstico que hace tanto la OIT como el NCSI? La idea es sobre todo trabajar en 5 puntos principales. Lo primero tiene que ver con el fortalecimiento institucional, es decir, con el fortalecimiento de la capacidad de esos CERTs, CSIRTs y CIRTs, y también con la definición de roles claros dentro de las agencias responsables de ciberseguridad, precisamente como se comenta, por ejemplo, en la iniciativa 6347, que es importante también consolidar la legislación sobre protección de datos, sobre notificación de brechas, delitos cibernéticos y también infraestructuras críticas e institucionalidad.
Precisamente en esa misma clave de infraestructura crítica es necesario desarrollar marcos específicos para proteger esos sectores estratégicos, estableciendo unas obligaciones claras de reporte, unos establecimientos de unas asignaciones de roles a los distintos actores y también unas instancias que permitan una articulación rápida y eficiente cuando se enfrentan incidentes o cuando se están sufriendo amenazas o ataques cibernéticos. Precisamente también ese desarrollo de capacidades lo que implica es el implementar problemas de concientización dirigidos a ciberseguridad en la educación primaria, secundaria y universitaria, y también fortalecer las capacidades de los funcionarios en el sector público, pero también de los distintos actores del sector privado. Muchas veces, y a pesar de que pueda sonar un poco cliché, precisamente nos damos cuenta que la principal vulnerabilidad de ciberseguridad tiene que ver con ese eslabón más débil, ese eslabón que no está atento, o ese eslabón que no sabía, que no contaba con la información y que precisamente termina convirtiéndose en el vector a través del cual pueden avanzar estos ataques y terminan después generando unos daños muy complicados a las instituciones, no solamente lo que tiene que ver con la parte operativa, el debilitamiento de su capacidad de operación por ataques a su infraestructura eh, tecnológica, sino también pues una afectación importante, por ejemplo, a su buen nombre, a su reputación y a la confianza que tienen las personas en ellas. Entonces, precisamente eso se convierte en un punto importante. Y también, precisamente muy en clave de esta conversación cada vez más global que tenemos sobre temas de ciberseguridad, es importante también avanzar en esas capacidades de las instituciones para participar en foros regionales, para participar en ejercicios de simulación, en los famosos cyber drills, y también acuerdos de intercambio de información con los países de la región. En últimas, los temas tecnológicos no están, digamos, limitados a un país o limitados a una región, sino que especialmente son conversaciones globales y eso precisamente ocurre con ciberseguridad. Cuando nosotros nos enfrentamos a amenazas de ciberseguridad, nos enfrentamos muchas veces a amenazas que tienen una potencialidad de ser globales o que son globales, y en ese sentido la posibilidad de compartir información, de intercambiar información, por ejemplo, a través de espacios como FIRST o otros foros de intercambio de información son valiosos, y precisamente a nivel regional, como les mencionaba hace un rato, por ejemplo, el CECIRT Américas de la OEA como un espacio importante para tener estas conversaciones. También la 4, el Centro de Construcción de Cibercapacidades de América Latina y el Caribe, que ha venido promoviendo la Unión Europea también para tener estas conversaciones, nos genera la posibilidad de conversar, trabajar y también intercambiar información en el marco pues de estas conversaciones regionales. ¿Por qué nos debería importar todo esto y qué es lo que nosotros hemos venido trabajando de la mano con Julio y con Red Ciudad? Yo les propongo acá 5 cosas. eh, Les propongo acá 5 cosas que creo que son relevantes para tener en cuenta por qué nos debe importar esta conversación. Lo primero va a sonar un poco extraño en el sentido de que nosotros cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de inteligencia artificial, de tecnologías emergentes, de blockchain, siempre hablamos como muy en términos técnicos, siempre hablamos muy en términos eh, de las especificaciones, de las características de los sistemas, como en un abogado, en un lenguaje, por decirlo así, muy ingenieril. Pero yo creo que la razón más importante por la cual nosotros debemos hablar de ciberseguridad no es necesariamente esa parte técnica, sino una parte más humana, y es cómo nosotros construimos confianza. ¿A qué me refiero con eso? La razón por la cual los ecosistemas digitales a lo largo y ancho del mundo han crecido ha sido gracias a que las personas han encontrado valor en las aplicaciones, en Internet, en los sistemas, en los dispositivos, y ese valor que han encontrado les ha hecho entenderlas y utilizarlas precisamente para mejorar su calidad de vida, con cosas que pueden ir desde comprar cosas en Internet, hacer trámites bancarios en Internet, ver videos, comunicarse con su familia, estudiar, trabajar, emprender. Todas estas cosas las han encontrado, estas posibilidades las han encontrado en las tecnologías digitales. Y precisamente como han encontrado ese valor, han entregado sus datos, han entregado información, han decidido hacer parte del ecosistema digital ellos mismos. Y eso precisamente se basa no solamente en esa construcción de valor agregado, sino en la confianza
de que estos dispositivos, estas tecnologías generan valor y son positivas y generan un impacto positivo en la vida de las personas. Nosotros logramos que esta percepción o que esta realidad sea así precisamente a través de la construcción de confianza, porque las personas confían en que los datos que están utilizando, que la información que están entregando, que los sistemas que están utilizando están mantenidos de una manera segura, una manera que protege su información, que protege sus datos personales y que en últimas garantiza un ambiente de seguridad digital. Entonces, la seguridad digital genera como producto la confianza digital, que es el interés de las personas, de los ciudadanos, de las empresas, de las entidades públicas, de utilizar tecnología porque confían en su valor y confían en que generen un impacto positivo. Entonces, la conversación de seguridad digital permite precisamente construir sobre ese pilar clave y construir sobre esa necesidad de que los actores que hacen parte del ecosistema digital estén convencidos de que su información, sus datos, su infraestructura está protegida de una manera adecuada y confíen entonces también en continuar usando esa tecnología y en continuar consolidando esos distintos servicios digitales precisamente para fortalecer la calidad de vida de todas las personas en Guatemala, en Colombia y pues en todos los países de la región e incluso del mundo. Eso que nos lleva también a otra conversación que nosotros hacíamos, mencionábamos también al principio, y es eh, precisamente nosotros encontramos valor, vemos valor en usar tecnologías digitales y por eso es importante garantizar la protección y el uso adecuado de esos servicios e infraestructura crítica. ¿Esto qué implica? Implica entender cuál es nuestra infraestructura crítica, hacer inventarios de infraestructura crítica, implica entender cuáles son los roles de los encargados de infraestructura crítica, cómo deben comunicarse con los distintos actores del Estado, cómo deben comunicarse con los distintos actores del ecosistema de gobernanza. Ay, estoy un poquito del ecosistema de gobernanza digital y precisamente a través de eso lograr consolidar esa visión también de qué es lo que tenemos, cuáles son las infraestructuras claves que tenemos en el gobierno y consolidar también esas capacidades. En últimas, también como lo mencionábamos, la razón por la cual las personas usan tecnologías digitales es porque creen que eso genera eficiencia, creen que eso genera un bienestar. Y efectivamente, la mayor parte de las veces así lo hace. Y en la medida también que la administración pública comienza a utilizar distintas herramientas digitales, es importante entender que esa conversación sobre eficiencia y productividad que tienen las herramientas digitales en la administración pública también debe ir de la mano con una conversación sobre seguridad. Si no, esas herramientas no van a ser eficientes porque no van a funcionar bien. También, como comentábamos hace un rato, la idea también detrás de esto es materializar derechos de la ciudadanía. En últimas, por ejemplo, temas como protección de datos no solamente tienen que ver con los datos per se, sino tienen que ver con la protección al derecho a la intimidad de las personas, tienen que ver con la protección al derecho de la esfera privada también de la ciudadanía. Y no solamente eso, sino garantizar que los servicios funcionen de una manera robusta y resiliente, también garantiza que puedan acceder a servicios públicos clave. En últimas, todo esto se junta para promover la democracia en el sentido de que vamos a tener un Estado que gracias a la tecnología es más eficiente, es más productivo, atiende mejor las necesidades de los ciudadanos y además de eso lo hace de una manera segura. Y esa manera segura es a través de la construcción de capacidades tanto técnicas como humanas en ciberseguridad que precisamente ayudan a consolidar el ecosistema digital en su conjunto. ¿Qué hemos hecho entonces nosotros en estas capacitaciones en los últimos meses? Lo primero es, a través de la capacitación, hemos buscado impactar funcionarios de todas las ramas del poder público, dentro del Ejecutivo, el Legislativo, incluso creo que nos han acompañado personas de la rama judicial, en los niveles técnicos, administrativos y directivos. Hemos tenido un alcance en esas sesiones de capacitación virtual de más de 400 participantes en cada una y sobre todo nos hemos enfocado en soluciones concretas para las entidades basadas en estándares internacionales. Nosotros entendemos también, digamos, la coyuntura actual de Guatemala, si bien no hay una norma que establezca, digamos, un marco comprensivo, legal, normativo, completo de ciberseguridad, lo cierto
es que a través de las mejores prácticas internacionales, por ejemplo, estándares como ISO 27000, estándares como NIST, podemos empezar a ejercitar, como les decía al principio, ese músculo de la ciberseguridad y preparar a los funcionarios para cuando estas normas eventualmente sean aprobadas y aceptadas. De igual manera, estos estándares internacionales tienen la particularidad de, por la naturaleza técnica en la que son construidos, permiten eh, generar un nivel de homogeneización entre los distintos actores dentro del país y también fuera del país, lo que, digamos, independientemente de la conversación legislativa, la conversación normativa que haya sobre el tema, ya podemos ir avanzando en soluciones concretas, ya podemos ir avanzando en nociones que le permitan a los distintos actores de las entidades públicas entender cuáles son los asuntos claves, sensibilizarse sobre esos asuntos claves y de esa manera también avanzar en esa construcción de ciberseguridad. Simplemente para ir cerrando, tal vez el mensaje clave que me gustaría dar el día de hoy es mucho hablamos sobre el proceso de transformación digital de la administración pública, hablamos de temas súper importantes y cruciales para lograrlo, temas de datos abiertos, temas de interoperabilidad, temas de uso de tecnologías emergentes por parte de la administración pública, y todos esos temas son absolutamente cruciales y fundamentales para promover la democracia a través de la tecnología y para fortalecer las capacidades de la administración pública de prestar servicios a sus ciudadanos cada vez más mejores, más personalizados y a través de eso crear esa confianza en las instituciones que es clave para promover la democracia. Y lo que está pasando debajo de todo eso, que tal vez es un tema que muchas veces es menos sexy, por decirlo así, es cómo nosotros también construimos esas capacidades humanas, técnicas, para que esos ecosistemas digitales que hemos creado y que está utilizando el Estado, el gobierno para atender a sus ciudadanos, se mantengan seguros, de manera que protejamos los derechos de la ciudadanía, que garanticemos la eficiencia y la continuidad operativa del Estado ante amenazas y en últimas, también como les mencionaba hace un segundo, logramos fortalecer la democracia con tecnología. En últimas, creo yo, el objetivo último de no solamente estas conversaciones de ciberseguridad, sino cualquier conversación de tecnología, es avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad, avanzar en la atención de servicios a la ciudadanía como una manera de consolidar la democracia, de consolidar la confianza en las instituciones y, como dice ahí, continuar construyendo una Guatemala digital y segura.